Muy buenas tardes. Una vez más estoy presente para compartir con ustedes una meditación de la palabra de nuestro Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo daré parte con los grandes, y con los fuertes derramó su vida, con los pecadores, haciendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la historia verídica de aquel que fue a la cruz del Calvario para pagar por ti y por mí. Hoy estaremos hablando sobre la segunda palabra que se registra del Señor Jesús en la cruz. Él, lleno de amor, fue dispuesto a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la historia que cuando Jesús fue llevado a la cruz, juntamente con él fueron llevados dos malhechores, y uno fue crucificado a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús estaba en medio de ellos, y mientras el pueblo gritaba y le injuriaba, uno de los ladrones, uno de los malhechores le decía a Jesús: si tú en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Mas el otro malhechor, reconociendo su culpa y su pecado, le dice: tú y yo estamos aquí por lo que hicimos, por lo que merecemos estar aquí, por lo que hicimos, pero él es inocente. Y entonces pronuncia aquellas maravillosas palabras diciéndole: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Una petición muy extraordinaria. Había una cita con Jesús en esa ocasión. Una cita para dos personajes en las mismas circunstancias, y con la misma oportunidad, pero no aprovecharon la oportunidad de la misma manera. Uno de ellos le reclamaba a Jesús y le exigía justicia para él y para ellos, y el otro, reconociendo su culpa, pidió misericordia a Jesús, reconociendo que Jesús era inocente. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos por nuestros hechos, pero él es inocente. Reconociendo que él era culpable y reconociendo a Jesús en su inocencia, él se atreve a pedirle a Jesús que tenga misericordia de él y que se acuerde cuando esté en su reino. Y en ese momento maravilloso, Jesús le contesta y le dice:
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras le dice, en verdad yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estaremos meditando sobre una palabra de promesa, esa promesa maravillosa que es para todos aquellos que aprovechan la oportunidad de tener un encuentro con Cristo. Jesús tenía una cita con esos dos malhechores, como un día la tuvo contigo y conmigo. Y algunos aprovechamos la oportunidad y reconocimos nuestra culpa y le pedimos a Jesús misericordia y que nos salvara. Algunos otros, no reconociendo su culpa, justificándose a sí mismos, no aceptan, no reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero este malhechor aprovechó la oportunidad de la cita, una cita que cada uno tenía con Jesús, una cita que siempre Jesús la provoca. En la historia de la Biblia nosotros podemos ver cómo Jesús tuvo cita con varios personajes. Uno de ellos, muy reconocido, Zaqueo. Zaqueo tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús lo vio y le dijo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy mismo pose en tu casa. Tenía una cita, era necesario ese encuentro entre Zaqueo y Jesús y había que aprovecharlo. Zaqueo de inmediato bajó del árbol y guió a Jesús hasta su hogar, donde lo llevó y ahí lo reconoció como el Salvador de su alma. Lo mismo sucedió con la samaritana. Jesús tenía una cita con una mujer en Samaria, y aunque para él no era permitido pasar por Samaria, ni mucho menos era permitido que él como varón estuviera hablando con una mujer a solas, pero Jesús tenía una cita y esa mujer aprovechó la oportunidad de reconocer a Jesús y testificó ante muchas gentes que había conocido al Mesías, que ella sabía que Jesús era el Mesías. Lo mismo sucedió con aquella mujer adúltera que la trajeron a los pies de Jesús acusándola de haberla encontrado en el hecho de pecado, y Jesús se atreve a decirle a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes que la estaban acusando, se atreve a decirles, si alguno está libre de culpa, lance la primera de piedra. Y nadie se atrevió a lanzar la primera piedra porque todos sabían que tenían alguna culpa. Y Jesús le dice a esa mujer, levántate, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una gran oportunidad de reconocer a Jesús como Salvador cuando tenemos esa cita. Cuando Dios me ha dado la oportunidad de presentar el Evangelio a muchas personas, siempre yo les he dicho que esta es una oportunidad provocada por Jesús. No es una obra de la casualidad, no hay casualidad. Dios ha preparado, Jesús ha preparado nuestro encuentro con Él para que tengamos una relación con Él y le podamos reconocer como nuestro único y suficiente Salvador. Todos aquellos que hemos aprovechado la oportunidad de ese encuentro con Jesús, provocada por Él, Dios nos tiene una promesa, y la gran promesa, la palabra de promesa es, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa es una promesa de vida eterna, es una garantía de que Jesús es la vida, el camino, la verdad, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Jesús nos ha dicho a cada uno de nosotros que podemos estar en el paraíso si lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. De tal manera que nosotros podemos llegar a la conclusión de que cada persona que se atreve a reconocer su culpa, a pedirle perdón a Dios y a recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, la Biblia, la palabra de Dios garantiza que hay seguridad de vida eterna. Después de la muerte siempre hay otra vida, y esa vida puede ser una vida eterna o muerte eterna. Algunos durante el encuentro con Jesús lo rechazan y escogen tener muerte eterna, pero muchos escogen tener vida eterna. Qué bendición poder ser
participantes de esta gran oportunidad de reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Una respuesta es importante. Había una pregunta. La pregunta de este malhechor era: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Era una petición, más que una pregunta, era una petición. Y a esa petición hubo una gran respuesta: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición es poder aprovechar esta oportunidad. De tal manera, hermanos y amigos que ven este video, yo les invito a que no tengan temor de presentar el mensaje de salvación a la gente, porque siempre es una oportunidad, un encuentro con Jesús es muy importante y es un asunto de vida o de muerte. Muchas personas, gracias a Dios, han tomado la decisión de aprovechar esa cita con Jesús. Y qué bendiciones que ahora pueden tener garantía de vida eterna, esa seguridad que el Señor Jesús nos promete a todos en medio de toda circunstancia. Ciertamente, muchas veces no vamos a poder ser librados de las consecuencias de nuestro pecado, pero sí vamos a ser librados de la consecuencia de la condenación eterna, que solamente se puede librar a través de Jesús. Jesús es la respuesta a nuestras necesidades, es nuestra oportunidad. En este tiempo de sensibilidad de la gente, nosotros debemos de compartir este mensaje de amor y una promesa maravillosa de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.